Ahora vamos a ver la interacción de los fotones con los materiales. Para ello vamos a diferenciar 4 tipos de fotones. Los rayos X, la radiación de frenado, los rayos gamma y los que se generan en la aniquilación positrón-electrón. La interacción de los fotones con los materiales se traducen en la atenuación, que tiene que ver con la pérdida de fotones que van inicialmente en una dirección. Pueden ser desviados o absorbidos. El coeficiente de atenuación lineal, mu, que es el que expresa esa pérdida de fotones en una dirección inicial, se expresa con el término mu y depende de la energía de los fotones y del número atómico de los átomos del absorbente. El coeficiente lineal de atenuación está relacionado con la probabilidad de pérdida de fotones que inicialmente tenían una dirección. Para ello podemos explicar mejor con esta figura que tenemos aquí. La figura expresa lo que se llama la geometría del haz estrecho, o sea, un haz estrecho que nos permite definir este coeficiente de atenuación. ¿De qué manera? Tenemos la fuente que emite radiación, fotones, se hace pasar por un colimador que deja justamente un estrecho camino y luego, después de una distancia, se pone un nuevo colimador para estar seguro que están pasando los que inicialmente tenían esta dirección. Si se desvía, pues van a caer en el segundo colimador y ya no va a pasar. Como que solamente se van a detectar los que pasan por este estrecho camino. Ahora bien, se coloca el material entre los dos colimadores y a partir del inicio del material se coloca una distancia X'. Desde acá hasta acá es X'. El espesor del material es X. Y claro, una pequeña lámina de espesor de X' se sirve para relacionarlo con la pérdida de la intensidad debido a esta pequeña lámina diferencial de X' de espesor. ¿Cuál será esa pérdida correspondiente a esta pequeña lámina de diferencial de X'? Esa es la pregunta. Y claro, la pérdida de intensidad en el pequeño eslabón es diferencial de intensidad, diferencial de ahí. Y si lo dividimos entre la intensidad inicial en ese pequeño punto, diferencial de I sobre I, esta es proporcional al definido coeficiente de atenuación lineal y también proporcional al espesor de esa laminilla, diferencial de X', ¿no? Diferencial de X'. De modo que si no hay ningún tipo de material, se observa una intensidad final I de 0, pero si es que se coloca el material después de atravesar todo
va a observarse una intensidad I de X, donde X es el espesor del material. Ahora, ¿cómo se expresa finalmente este tipo de pérdida de intensidad respecto a la intensidad inicial? Siendo este proporcional al coeficiente de atenuación y a la distancia X. Bueno, luego de integrar, este diferencial de X. Luego de integrar la diferencial de Y sobre I entre la intensidad de 0 a la intensidad de X, que es igual a menos la integral de mu diferencial de X' de 0 a X, finalmente se tiene la relación de I de X igual a I de 0 por E a la menos integral de mu diferencial de X' desde 0 a X. Esto es lo que finalmente nos da como resultado I de X igual a I de 0 por exponencial de menos mu por X. Esta sería entonces la intensidad final cuando el rayo ha atravesado una lámina de espesor X, ¿no? Será igual a I de 0 por E a la menos mu X. O también podemos expresarlo de esta manera. Intensidad de X sobre intensidad de 0 es igual a E exponencial de menos mu X. Ahora, hay algunas definiciones que se hacen a partir de esta fórmula. Para ello vamos a ver la figura aquí. Tenemos el eje horizontal, el espesor del material en milímetros, y en el eje vertical la intensidad de X dividido entre la intensidad de 0. Si es que la intensidad final de X es la mitad, 0.5, de la intensidad inicial, el espesor de esa lámina se le llama el HBL, que tiene que ver con la lámina de la mitad del valor. Half value layer. Tiene que ver, entonces, corresponde a I de X sobre I de 0 igual a 0.5. Ahora, si nosotros en este caso, el mu es considerado como 0.099 milímetros a la menos 1. Muy bien. Cuando aquí se trata de una escala lineal, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos una semilogarítmica, un diagrama semilogarítmico, tenemos entonces el espesor, como siempre, en milímetros, y en el eje vertical tenemos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, y aquí es una escala semilogarítmica, y en ese caso la función termina siendo así una recta. Y el HBL, pues como se nota, debe seguir siendo la misma, pero se verá pues diferente el HBL, diferente, pero el valor es exactamente el mismo. Simplemente estamos cambiando de escala, de una escala lineal a una escala semilogarítmica. Ahora,
El coeficiente lineal de atenuación, o el coeficiente de atenuación lineal, depende del material, pero ojo, este material puede tener diferente densidad. Por ejemplo, podríamos tener agua, hielo o vapor. Los tres casos son agua, pero el estado nos da diferente densidad. Obviamente el que tiene más densidad va a ser el que va a atenuar más por la misma distancia recorrida. Por esa razón, para evitar esa dependencia de la densidad, es que se define el coeficiente másico de atenuación, mu-m. Y luego también, por supuesto, si queremos no ya hacerlo depender de, digamos, independizar de la masa, sino también del número atómico o del número de electrones, también se define entonces la sección eficaz atómica, mu sub A, y la sección eficaz electrónica, mu sub E. Aquí ya estamos hablando de secciones eficaces que tiene que ver con la probabilidad de interactuar del fotón con el átomo. Muy bien. Luego viene otro concepto, el coeficiente de transferencia de energía. No solamente aquí se trata de una pérdida de fotones a lo largo de la trayectoria, sino cómo la interacción del fotón con los electrones del material va a dar lugar a una transferencia de energía de los electrones. Los electrones son ionizados, el átomo son ionizados, los electrones salen del átomo y estos lo hacen con una determinada energía. Esa energía tiene que ver con la transferencia de energía de los fotones, y es por eso que se define estos coeficientes, el coeficiente de transferencia de energía mu sub Tr, y será igual al coeficiente lineal de atenuación, o sea, esto tiene que ver con la pérdida de fotones en el camino, ¿no?, multiplicado por la energía transferida promedio, el promedio de la energía transferida a los electrones. Como que hay, cada fotón puede dar lugar a diferentes energías de electrones que salen, no tiene por qué la misma. Si hacemos el promedio de la energía transferida, se llama E sub RTR, promedio, y dividido por la energía inicial del fotón, nos da esta fracción que multiplicado por el mu nos va a dar el coeficiente de transferencia de energía. Pero por otro lado, los electrones que salen de los átomos con una determinada energía, estos pueden a su vez dar lugar a una absorción de energía, que significa que se traduce en ionizaciones, y cada ionización es una absorción de energía. Y esta absorción por los átomos del material se traduce en un coeficiente de absorción de energía, mu sub up, que será igual al mu, al coeficiente lineal de atenuación, multiplicado por la energía absorbida promedio. Los átomos absorben la energía de los electrones que se han liberado, dividido entre la energía inicial del fotón. El término de promedio de energía absorbida se refiere entonces a lo que el medio está absorbiendo en el volumen, en la región que a nosotros nos interesa. Y esta energía absorbida es la que se traduce en daño para un tejido,
y si es que es un tumor cancerígeno, por ejemplo, es un daño beneficioso, entre comillas. El término MUSUB-AP en algunos libros se le reemplaza por MUSUB-EN, pero en realidad si ponemos AP es mucho más comprensible de saber que es de absorción. Muy bien. La energía de absorción, entonces, la energía absorbida promedio por los átomos, va a ser igual a la energía transferida a los electrones menos la energía de radiación. ¿Por qué es la energía de radiación promedio? Lo que pasa es que muchos electrones, en lugar de ser absorbidos enteramente por los átomos del material, estos electrones son acelerados por los núcleos, son atraídos y son desviados, así que los electrones sufren una aceleración y al sufrir aceleración se sabe que se emite una radiación que finalmente puede salir del medio. Esa radiación no es absorbida por el medio, es la que llamamos radiación por frenado, del Brandstrahlung. Como que si hacemos la diferencia de la energía transferida a los electrones y la energía de radiación, nos da la energía absorbida. En este caso hablamos de promedios. Todo ello, sin embargo, debe ser analizado en un conjunto de átomos, de componentes, porque no todo material está compuesto de un solo átomo. Un material está compuesto de varios átomos, de moléculas diversas además. Cada elemento podemos indicarlo, señalarlo como I. De modo que el coeficiente de atenuación másico puede ser definido como el peso del componente I multiplicado por el coeficiente de atenuación lineal correspondiente a ese elemento dividido por la densidad del material. Y por supuesto el coeficiente de atenuación total tiene un valor específico que depende de la energía del fotón y del número atómico del material correspondiente. Así, si se tiene una combinación de elementos, pues entonces el coeficiente de atenuación será igual a la sumatoria de los coeficientes de atenuación correspondientes a los átomos. Y son los átomos, un átomo definido. Muy bien, bueno, esto es lo que corresponde al coeficiente de atenuación. Ahora bien, ¿qué tipo de interacción se produce cuando un fotón ingresa a un material compuesto por muchos átomos? Interesante, hay varias formas, varios tipos de interacción. Vamos a ver aquí la lista. Está el efecto fotoeléctrico, la producción de pares, la producción de tripletes, la fotodesintegración, la dispersión Thomson, la dispersión Rayleigh y la dispersión Compton. En el caso del primer grupo, hay una absorción completa del fotón. El fotón desaparece. El fotoeléctrico, producción de pares, el triplete y la fotodesintegración, ahí desaparece. Pero cuando el fotón finalmente cambia, pues desviado, etcétera, desviado,
A eso se le llama dispersión. Y está la dispersión Thomson, Rayleigh y Compton. Vamos a ver de qué trata el efecto fotoeléctrico. En este diagrama podemos ver de lo que se trata de una forma esquemática. Este es el átomo con sus electrones y aquí está el núcleo. Viene un fotón y choca con un electrón de una órbita interna y lo expulsa. Lo expulsa y sale con una energía que es la diferencia de la energía inicial del fotón menos la energía de ligadura. La energía de ligadura es la energía necesaria para sacar el electrón de su órbita. Y bueno, ese es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico tiene una probabilidad que depende de la energía del fotón. Esta probabilidad aumenta cuando hay una coincidencia con los niveles, que tiene que ver con los niveles energéticos de los electrones de los átomos. Si tenemos una energía justo la necesaria para sacar un electrón, allí se produce un aumento. Cada vez que la energía del fotón se acerca a la energía de ligadura de un determinado electrón, este sale, entonces la probabilidad aumenta. Por esa razón se tiene aquí esta figura, en el eje horizontal se tiene la energía del fotón, está en una escala logarítmica, 0.01, 0.0, 0.001, 0.01, etc. de la energía. Y en el eje vertical, también en escala logarítmica, está la sección eficaz, la probabilidad del efecto fotoeléctrico. Y vemos cómo esta va disminuyendo con la energía para diversos elementos. Acá tenemos el agua, el aluminio, cobre y plomo, pero hay algunas discontinuidades. Estas discontinuidades que corresponden a energías precisas, discretas del fotón, corresponden justamente a esas resonancias, digamos así, en que justo corresponden a un nivel de excitación, a una energía de ligadura de una determinada capa de electrones. Esta es una característica del efecto fotoeléctrico. El efecto, bueno, y esto se traduce finalmente en un coeficiente de atenuación atómica correspondiente al efecto fotoeléctrico, que es proporcional a la cuarta potencia del número atómico dividido al cubo de la energía de los fotones incidentes. Este es el coeficiente de atenuación atómica, que corresponde pues ya a una división del coeficiente de atenuación entre el número de átomos. Y hay también la coeficiente de atenuación másica, correspondiente al fotoeléctrico. Másica, en este caso, es proporcional al cubo del número atómico e inversamente proporcional al cubo de la energía inicial. Bueno, acá tenemos el gráfico correspondiente, tenemos la energía del fotón y en el eje vertical la sección eficaz de efecto fotoeléctrico ya en bar por átomo, Ya estamos aquí, en este caso, por átomo. Si nosotros hacemos un gráfico de la sección eficaz del efecto fotoeléctrico contra la energía del fotón, obviamente ya sabemos que va disminuyendo con la energía del fotón,
a más energía menor, siempre se produce las pequeñas discontinuidades por lo que hemos señalado, la correspondiente a valores determinados de energía de ligadura. A las discontinuidades se les conoce como ejes de absorción y por supuesto, todo eso corresponde a las determinadas capas, cuando la energía del fotón es mayor o igual que la energía de ligadura de los electrones correspondientes. Bien, en lo que respecta a la dispersión Rayleigh, aquí de lo que se trata es de una interacción del fotón con el átomo completo. Digamos, hace vibrar el átomo como un todo, como un sistema total, ¿no? Entonces aquí en este caso no hay una absorción de energía, sino simplemente es una especie de movimiento dinámico del átomo, pero sin perder su energía, ¿no? Pues, en este caso el átomo sale desviado, sale atenuado, pero no hay absorción de energía. Aquí tenemos un poco la sección eficaz de la dispersión Rayleigh. Esta es proporcional al número atómico e inversamente proporcional a la energía del fotón, todo al cuadrado. Esta es la sección eficaz atómica por átomo, mientras que el coeficiente básico de detonación es proporcional también a Z sobre H mu nu de la energía del fotón, también al cuadrado. Miren, para verlo más claro, aquí está en las líneas continuas la sección eficaz de la dispersión Rayleigh y la sección eficaz del efecto Compton. Aquí vemos cómo la sección eficaz del efecto de la dispersión Rayleigh disminuye con la energía, pero se nota claramente que es mayor para el caso del plomo que para el hidrógeno, o sea que a mayor carga, mayor sección eficaz de esta dispersión. Pues, claro, está Z al cuadrado y disminuye con la energía del fotón, porque es inversamente proporcional al cuadrado de la energía del fotón. Hemos hablado del efecto Compton. ¿Qué cosa es el efecto Compton o dispersión Compton, más propiamente? Los fotones, cuando se acercan a un átomo, encuentran electrones, claramente, ¿no? Pero los electrones pueden estar internos, cercano al núcleo, son difíciles de sacar, hay que gastar energía. Se produce el efecto fotoeléctrico, que absorbe todo el fotón y sale un electrón. Sin embargo, los electrones que están en la parte externa, lejanas al núcleo, casi libres, allí cuando viene un fotón con una energía muy superior a la energía pequeña de ligadura, el electrón se comporta como una partícula libre. Entonces, como especie de jugar al billar, viene el fotón y encuentra una villa libre y se produce un choque elástico donde se conserva la energía, donde se conserva el momento lineal. Por esa razón, en este diagrama podemos ver la energía incidente del fotón. Aquí está el electrón. El fotón
es desviado el fotón es desviado hacia abajo. Por esa razón vemos que la longitud de onda es mayor. Acá la longitud de onda la estamos señalando. Y aquí la longitud de onda es mayor porque ha perdido energía. Y sale desviado con un ángulo teta. Y el electrón es disparado pues, en una dirección tal que la cantidad de movimiento perpendicular tiene que conservarse. Acá tenemos, miren, el momento lineal del fotón final multiplicado por seno de teta, o sea, esta componente de la cantidad de movimiento lineal vertical, va a ser igual a la componente perpendicular del momento lineal del átomo, del electrón que ha sido disparado, ¿no? El electrón disparado, esta es su cantidad de movimiento lineal. Si hacemos P del electrón seno de phi, que es el ángulo con el que salió el electrón, ángulo respecto a la dirección inicial, este P sub B seno de phi será igual a P del fotón dispersado por seno de teta. Esta igualdad va a producir una ecuación. Y también, por supuesto, se hace la conservación de la energía. La energía inicial es la energía del fotón más la energía en reposo del electrón, y esta será igual a la energía del fotón final más la energía en reposo del fotón final más su energía cinética. Y aquí tenemos la conservación de la cantidad de movimiento en el eje X, como lo hemos señalado. La componente X inicial es todo el momento lineal del fotón, y después del choque va a ser igual a P' coseno de teta más P del electrón coseno de phi. Y ya lo dijimos, verticalmente tendríamos que inicialmente la componente vertical es 0 porque el fotón es horizontal, y este será igual a menos P nu' seno de teta, que es esta componente, más P del electrón seno de phi. Todas estas ecuaciones se pueden resolver muy fácilmente y se tiene como resultado que la cotangente de phi es igual a 1 más este factor, este elemento es la fracción de la energía inicial del fotón entre la masa del electrón sobre c cuadrado por tangente de teta sobre 2. Y tenemos la relación de las energías. Aquí es la relación de ángulos. La relación de las energías está expresada por esta fórmula, producto de la deducción de la solución de las ecuaciones que hemos planteado. H nu' es igual a H nu, o sea, la energía final será la energía inicial multiplicada por este factor, 1 sobre 1 más epsilon por 1 menos coseno de teta. ¿No? Bien, ahora y si nosotros, en lugar de relacionar la energía de los fotones inicial y final, nos interesáramos en la energía del electrón que sale disparado, E sub k, pues tendremos esta relación. Es interesante de estas fórmulas que si nosotros hacemos casos extremos, por ejemplo, si teta es 0, o sea, cuando no se ha desviado nada, 1 menos el coseno de teta es 1, 1 menos 1, 0, y en ese caso
H nu prima sería igual a H nu. Y acá en este caso, si teta es 0, este factor es 0 y la energía del electrón es 0, o sea, no salió ningún electrón. Muy bien, aquí tenemos una relación ya un poquito más compleja, la relación entre los ángulos, el ángulo de dispersión del fotón y el ángulo con que sale disparada el electrón. Tenemos estas curvas dependiendo de cuál es el valor de este factor, la división entre h nu sobre m sub 0 c cuadrado. Cuando es 0, pues una línea recta, que quiere decir que si el ángulo dispersado, de ángulo de dispersión del fotón es pi, pi significa que simplemente regresa, ¿no es cierto? El fotón regresa. Si es que el fotón regresa, el ángulo de salida, digamos, del electrón es 0. Si es que este valor es 0, que significa cuando la energía es la energía del fotón es muy pequeñita, ¿no? Cuando es muy pequeñita. Cuando la energía del fotón es del mismo orden que la energía en reposo del electrón, tenemos este caso, ¿no? Es un poco, ya no es lineal, sino es una curva. Y mientras mayor es la energía del fotón incidente, esta curva se hace un poco más, casi como una escuadra. ¿Qué quiere decir eso? Que si la energía es muy elevada, los electrones que salen casi todos van a salir en la misma dirección inicial del fotón. Si es que la energía del fotón incidente es muy elevada, los electrones que salgan disparados saldrán disparados en la misma dirección inicial, salvo cuando se tenga que el ángulo de dispersión del fotón sea 0, en ese caso un poco que el electrón va a salir un poco perpendicular, digamos así. Esta es la relación que sale de las ecuaciones que se resuelven, como hemos señalado. Estos son un poco resultado de las ecuaciones, de la solución de las ecuaciones de conservación de movimiento lineal, la conservación de energía, del choque de un fotón con un electrón libre, que correspondería a los electrones externos del átomo. Bueno, y podemos seguir haciendo juegos con estas curvas, siempre considerando las ecuaciones resultantes. Acá, por ejemplo, se tiene la energía final del fotón dispersado en función de la energía incidente, y acá lo que se está comparando es cuando el ángulo de dispersión es 0. Si el ángulo de dispersión es 0, o sea que el fotón sigue de frente, pues ahí habrá una correspondencia entre la energía del fotón dispersado, o sea que si el fotón dispersado cuando es 0, simplemente será la misma energía. Si viene un fotón con 10 megaelectronvoltios y es dispersado en 0, o sea, no es dispersado, significa que salió con la misma energía. Ahora, si es que por el contrario es dispersado de una forma extrema, o sea que rebota el fotón, que sería este caso, pues allí, si es que el electrón, si el fotón incidente tiene 10 megaelectronvoltios y rebota, pues rebotará con una energía
de 0.2 megaelectronvoltios. O sea que incidió con 10 megaelectronvoltios y rebotará con 0.2 megaelectronvoltios. Son curvas, repito, que son resultado de las ecuaciones, de la solución de las ecuaciones que hemos establecido de conservación de cantidad de movimiento lineal y conservación de energía. Bien, hasta ahí el efecto Compton, la dispersión Compton. Ahora veamos qué significa la producción de pares. Interesante la producción de pares porque se trata de fotones que se acercan mucho al núcleo atómico. El fotón es campo electromagnético. Al acercarse al núcleo hay una interacción entre el campo electromagnético incidente y el intenso campo eléctrico generado por el núcleo atómico. Y allí se produce un par de partículas, partícula-antipartícula, electrón positivo y electrón negativo. Aquí está la figura. Viene el fotón cercano al núcleo y sale un positrón y un electrón. Para que ello sea posible, por supuesto, como cada una de estas partículas tiene su energía en reposo, por lo menos, que es me por c al cuadrado, por lo menos tiene que haber una energía del fotón mayor que 2mc cuadrado. Tiene que ser el h nu, o sea, la energía del fotón incidente tiene que ser mayor que 2m sub b, o sea, 2 masas de electrón multiplicado por c cuadrado. De lo contrario, no se produce. Como la masa del electrón en reposo es 0.511 megaelectronvoltios, para que se produzca la reacción, pues tiene que tener el doble, por lo menos el doble. El fotón tiene que tener por lo menos el doble. Pero también hay producción de tripletes. En este caso ya no se trata de interacción con el núcleo, o bueno, en cierta manera también, por supuesto. En la producción de tripletes viene el fotón, choca con un electrón y curiosamente salen 3 electrones. Bueno, no, un electrón negativo, 2 electrones negativos y un electrón positivo. Y para que esto ocurra, tiene que haber, por el contrario, aquí una energía umbral de 4mec². O sea, más de 2 megaelectronvoltios para que esto ocurra. Esta es la situación de la producción de tripletes, también llamada producción par electrónica. O sea, sale un electrón y una pareja. Un electrón y y una pareja de electrón-positrón. Miren, la sección eficaz para la producción de pares, de pares y tripletes es igual a 0 para toda energía por debajo del umbral. Para el de pares es 2mc² y para el triplete 4mc². Y la sección eficaz va a aumentar con la energía. O sea, una vez que se produce el umbral, la sección eficaz de producción de pares o tripletes va a aumentar. Y como vemos acá, el carbono y el plomo, para el plomo que tiene mayor número de cargas, de Z, es mayor que el carbono. O sea que es mayor si es que el número atómico de los átomos es mayor. Bueno, cabe señalar que aquí las curvas con línea continua corresponden a la producción de pares que comienzan
bien abajo, el umbral es 1 punto y algo megaelectronvoltios, y las líneas interrumpidas corresponden a la producción de tripletes que comienzan entonces, como dijimos, en 4 MeV como umbral. Ahora bien, las partículas producidas tanto en los pares como en tripletes no van a salir con energía cinética. Y la energía cinética con la que salen, pues será la diferencia entre la energía inicial del fotón menos el doble de la masa del electrón por c cuadrado en el caso de la producción de pares, ¿no? Y el coeficiente de atenuación másico, K sobre densidad, se calcula de la sección eficaz atómica de la siguiente manera. Aquí tenemos el coeficiente de atenuación máximo por la producción de pares es igual a el coeficiente de atenuación atómica multiplicado por el número Avogadro dividido entre el número másico. Y el coeficiente de transferencia de energía correspondiente será igual a este factor, que es el coeficiente másico de transferencia de energía multiplicado por 1 menos 2m sub s cuadrado entre la energía inicial del fotón. Bueno, ¿cómo contribuye cada uno de estos fenómenos con la atenuación, con el coeficiente de atenuación? Acuérdense que cuando vienen los fotones en un material, ahí no van a decir, bueno, yo voy a hacer solamente por fotoeléctrico o solamente voy a producir pares. No, se produce de una manera probabilística, dependiendo a qué distancia va a llegar del átomo, de los electrones, de una serie de factores. Y entonces eso se produce estadísticamente al azar, más o menos, pero hay digamos, una probabilidad para cada uno de estos fenómenos dependiendo de la energía. Por ejemplo, acá tenemos en escala logarítmica la energía del fotón incidente, ¿no? 0.001 hasta 1000 megaelectronvoltios. Y en el eje vertical se tiene el coeficiente de atenuación másica. Para el caso del carbono, ¿no? Y vemos aquí el coeficiente de atenuación másico, la sección eficaz correspondiente al Rayleigh, que viene con valor elevado al inicio y va bajando a medida que la energía aumenta. Después tenemos el efecto fotoeléctrico, que es alto para bajas energías y disminuye lentamente. El efecto Compton, que más o menos ya incluso para bajas energías existe, llega a un máximo, luego disminuye con la energía. La producción de pares, obviamente empieza del umbral y luego aumenta con la energía. Todas estas componentes hacen que finalmente el coeficiente de atenuación másica total va a ser igual a la suma de los coeficientes correspondientes al efecto fotoeléctrico, al Rayleigh, al Compton, a la producción de pares dividido entre la densidad. O sea que cada uno tiene su contribución. Esto es importante saberlo. Para el caso del plomo, el anterior fue el carbono, debido a que allí hay muchos electrones, se va a producir los famosos ejes de absorción, porque cuando va a coincidir con determinada energía de ligadura de una capa, va a haber un salto.
O sea que aquí hay el efecto fotoeléctrico va más o menos oscilar en función de esos niveles. Aquí tenemos la capa M, la capa L, la capa K, y finalmente ya en forma continua el efecto fotoeléctrico cae. Los otros fenómenos tienen más o menos lo mismo que hemos explicado en la anterior figura. Como que la diferencia entre el plomo y el carbono de forma esquemática se da aquí, con este comportamiento de las capas. Ahora, esquemáticamente podemos señalar el área de dominio. Acá tenemos la energía en escala logarítmica del fotón en MeV de 0.01 a 100. Y aquí tenemos el número atómico del material absorbente. Y vemos que en la primera región, hasta cerca del MeV, lo que se produce ahí es principalmente el fenómeno fotoeléctrico. Y luego hay un área del fenómeno Compton que domina. Y después está la región de la producción de pares. O sea que son áreas de dominio de los correspondientes efectos. Acá tenemos un problema, ejemplo de problema, para esclarecer un poco los conceptos. ¿De qué se trata? Se trata de un ejemplo de atenuación. Hay fotones de 2 megaelectronvoltios en plomo. Plomo Z igual a 82, el número másico 207 y la densidad es 11.36 gramos por centímetro cuadrado. Las secciones eficaces o los coeficientes de atenuación lineal correspondiente se tiene para el efecto fotoeléctrico 0.055 centímetros a la menos 1, para el Rayleigh 0.008 centímetros a la menos 1. Noten que es mucho más pequeño que el fotoeléctrico. Para el Compton 0.395 centímetros a la menos 1, mayor que los anteriores, y para la producción de pares es 0.056 centímetros a la menos 1. Estos son las probabilidades o los coeficientes de atenuación correspondientes. Para fotones de 2 megaelectronvoltios, ojo, ¿no? Todo esto para esta energía. Se sabe que la energía promedio transferida a los electrones es 1.13 megaelectronvoltios. Y la energía promedio absorbida por el plomo es 1.04 megaelectronvoltios. Es promedio. Esto significa que se ha hecho millones de veces que ha incidido el fotón, y en promedio es lo que ocurre. Aquí está el diagrama correspondiente, incide el fotón, se produce los fotones dispersados con una energía de 0.87 megaelectronvoltios. Este es un ejemplo de un caso, ¿no es cierto? Es un caso. Y luego sale por aquí un electrón. Este electrón es acelerado y sale una radiación que tiene 0.09 megaelectronvoltios, y por aquí siguen los electrones. Este es uno de los casos, pero aquí tenemos los promedios. Ahora bien, ¿qué es lo que quieren saber? Aquí están los valores, ¿no? Nuevamente arriba, de los coeficientes de atenuación lineal. Y claro, el coeficiente de atenuación lineal total, porque aquí corresponde a cada uno de los fenómenos, es simplemente la suma de los 4. Finalmente 0.514 centímetros a la menos 1.
El coeficiente de atenuación másica, pues es el coeficiente de atenuación lineal dividido entre la densidad. Ya dijimos, la densidad era 11.36 gramos por centímetro cuadrado. Resultado 0.0453 centímetros cuadrados entre gramos. El coeficiente de atenuación atómica, este coeficiente de atenuación atómica, es igual a la coeficiente de atenuación másica, mu sobre rho, multiplicado por el número de Avogadro dividido entre el número másico, a la menos 1. ¿No? ¿Esto qué resulta? Bueno, se hace aquí la multiplicación correspondiente y sale 1.56 por 10 a la menos 23 centímetros cuadrados por átomo, Porque aquí, ojo, se ha dividido entre el número de Avogadro y dividido entre el número másico. El número de Avogadro es un número, pues como ustedes saben, bastante elevado. Por otro lado, si tenemos nosotros que la energía promedio, de la energía transferida promedio, que es 1.13, y tenemos aquí el coeficiente de atenuación másico 0.0453 centímetros por gramo, y tenemos también la energía promedio de absorción 1.04 megaelectronvoltios. Entonces vamos a calcular aquí los coeficientes de transferencia másicos. Reemplazamos. Si aquí tenemos la energía promedio de transferencia, promedio, multiplicado por mu sobre rho dividido entre h nu, pues se ponen los valores correspondientes, 2 ME, que es la energía inicial, y sale que el coeficiente másico de transferencia de energía es 0.0256 centímetros cuadrados por gramo. Y el coeficiente de absorción másico, el coeficiente másico de absorción de energía, será el promedio de la energía absorbida, o sea, la energía absorbida promedio, dividido entre la energía inicial del fotón multiplicado por el coeficiente másico de atenuación. Nuevamente se reemplazan los valores, la energía promedio, la energía de absorción promedio, el coeficiente de atenuación másica y la energía del fotón, y sale 0.0236 centímetros cuadrados por gramo. Y seguimos con otros valores que salen de aquí. Tenemos aquí entonces que el coeficiente de absorción es 0.0236 centímetros cuadrados por gramo, el de transferencia 0.0256 centímetros por gramo. Estos son los valores encontrados. Aquí viene entonces el problema. ¿Cuál es la fracción de radiación? O sea, ¿cuánto se ha ido en radiación y no se ha absorbido? Se hace la diferencia de la energía transferida menos la energía absorbida y se divide entre la energía transferida. Y este factor G promedio es la fracción de radiación, que en este caso, reemplazando los valores, sale 0.08. Aquí tenemos entonces el G, que otra manera de calcular lo mismo sería 1 menos el coeficiente másico de absorción sobre el coeficiente másico de transferencia de energía, que da el mismo valor. Bueno, en resumen, tenemos pues aquí que para un fotón de 2 megaelectronvoltios en plomo, en promedio, para 2 megaelectronvoltios, 1.13 será transferida a las partículas, electrones y positrones. 0.87 megaelectronvoltios serán dispersadas a través de Rayleigh o Compton. Y del 1.13 megaelectronvoltios transferido a las partículas cargadas, 1.04 será absorbida en plomo y 0.09 MeV
será reemitido en forma de fotones de radiación de frenado. Y la fracción de radiación, para el caso de 2 megaelectronvoltios, en plomo será 0.08. Vemos entonces ya una idea cómo nosotros debemos tratar la interacción de los fotones con los materiales a través de los distintos fenómenos que se producen, la manera de cómo es que un fotón puede generar efecto fotoeléctrico, dispersión Compton, producción de pares, producción de tripletes, y cómo los electrones, al ser extraído del átomo, puede a su vez ser absorbido por los átomos del material o pueden ser acelerados y emitir radiación. Y lo que en el fondo se busca en este curso es calcular la energía absorbida, que es la que causa daño. Ionización produce daño, la molécula se deshace, se malogra, y esto conlleva también a daños celulares. De modo que todos estos conceptos tienen que ser bien comprendidos para que en el trabajo del físico médico se sepa lo que se está haciendo, lo que está pasando en los cálculos de la dosimetría y por qué es importante calcular la energía absorbida por unidad de masa, que es un concepto de dosis que veremos en la siguiente clase. Hasta la próxima clase, amigos.